Toda promesa es deuda. Tenemos a alguien que está interesado también en ser candidato. Él es de Santa Cruz, tiene como de profesión economista, tiene también muchísimos estudios, es rector de la UNAGRAM y bueno, Vicente Cuéllar ha formado una agrupación política que es Cambio 25, a quien damos la bienvenida. Simordaza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, muy contento de compartir unos momentos con ustedes. Vicente, díganos, me imagino que ha visto la encuesta esta de intención de voto de Diagnosis, que a usted lo está poniendo en una tercera posición. No sé si podemos ver un poco el cuadro en emisión. En este cuadro habla de tres personas que estarían, podríamos decir, liderando. Y entre una de ellas viene a ser usted, don Vicente Cuéllar. Ahí está. Vamos a ver entonces lo que ha lanzado Diagnosis recientemente. Arce, según Diagnosis, tiene 17%, Evo Morales tiene 12%, Carlos Mesa tiene un 10% y usted tendría un 9%. Luego está Andrónico con 7%, Doria Medina con 4%, Camacho con 2% y Reyes Villa con 2%. ¿Qué dice usted a este tema que ya está empezando, digamos, a notarse dentro de lo que significa el ámbito político? Hablar ya de intenciones de voto cuando faltan varios meses, podríamos decir, para poder hablar ya de una elección en ánforas. Bueno, para nosotros es sorprendente, es muy positivo, obviamente, hacer una lectura de una fotografía que seguramente se ha sacado en algún momento. De todas maneras, nosotros recién estamos incursionando en política, no somos muy conocidos a nivel nacional, en comparación a los otros que están en primeros lugares. Sin embargo, creo que nosotros tenemos una propuesta seria, somos un equipo serio, tenemos una visión distinta del país y nosotros aspiramos este año a convertirnos en la única alternativa viable para el 2025. Estamos seguros de lo que nosotros planteamos, queremos un cambio radical en la justicia, queremos un cambio de modelo económico, queremos un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo y en la medida en que la gente nos empiece a conocer, en la medida en que nosotros nos podamos ser escuchados por la ciudadanía, estoy plenamente seguro de que la preferencia va a mejorar sustancialmente. Tengo conmigo a un colega, él es Wilson Espinosa. Wilson, entonces también va a hacer algunas preguntas a Vicente Cuéllar, pero yo tendría una más antes. A mí realmente no me convencen mucho, le podría decir, este tipo de encuestas de intención de voto, porque a veces de alguna forma deducen e incitan a algo. En lo que refiere, por ejemplo, algunas cifras como la que habíamos visto, tienen a Camacho un 2%. ¿Se podría decir que Camacho tiene un 2% a nivel nacional, que Manfred Reyes Villa tiene un 2% a nivel nacional? A ver, más que deducir, yo creo que inducen, ¿no? Yo en realidad no quisiera hablar de encuestas. Nosotros no estamos preocupados todavía por el tema de las encuestas. Lo que sí estamos muy preocupados porque después de 18 años del gobierno del MAS tenemos un país quebrado, tenemos una deuda externa jamás vista en la historia de este país, una deuda interna que va a ser muy difícil de pagarla. No hay divisas, no hay combustible, no hay gas, no hay reserva. Se gastó todo este gobierno, ¿no? Este modelo económico, social, comunitario, productivo, que en su inicio nos había ofrecido convertirnos en una Suiza. Hoy, al final, después de 18 años, tenemos un país quebrado, altamente endeudado y sin ninguna diversificación de la estructura productiva. Yo creo que esos son los temas centrales que en este momento, yo creo que el pueblo boliviano todavía no está preocupado en saber algunas preferencias electorales. Yo creo que estamos en una etapa de maduración. El pueblo sí ya está convencido que el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Don Vicente Cuéllar, ¿cómo está? Muy buenas noches, le habla Wilson Espinosa. A ver, hoy Rubén Costas estuvo en Cochabamba. Rubén Costas, su liderazgo provino del oriente, de Santa Cruz, de donde usted hoy en día trata de emerger políticamente.
Hoy vino a decir a Cochabamba, Rubén Costas, a decir que busca la unidad de los diferentes frentes políticos, que él no va a ser candidato. ¿Cómo ver a los demócratas políticamente hablando a nivel nacional? ¿Están en condiciones para pugnar en una contienda electoral este 2025? Bueno, nosotros hemos conversado con Rubén en algunos momentos y él ha manifestado con claridad de que no tiene ninguna aspiración política. Lo que sí quiere poner es su instrumento político, como es demócrata, que cumple todos los requisitos, a disposición siempre y cuando se logre una mediana unidad. Yo ahí tengo una observación. La unidad de los precandidatos, la unidad de los políticos, tampoco va a generar confianza, ¿no? La unidad tiene que darse en función a un proyecto nacional, en base a una nueva visión de país, en base a un nuevo modelo económico, porque lo que está esperando la gente es tener oportunidades, una persona que tenga la capacidad de crear oportunidades. La unidad automáticamente no nos va a dar la victoria. Sin embargo, hay que buscar puntos de coincidencia, hay que trabajar en ello. Yo creo que es importante que los actores políticos puedan, si se quiere, sacudirse un poco del adormecimiento generalizado en la cual estaban y a partir de ahí empezar a tender puentes que nos permitan encontrar coincidencias más que de personas, sino de programas. Una consulta, ¿usted iría en alianza con los demócratas? ¿Iría en alianza con ese partido político, con esa estructura política a nivel nacional? Todavía nosotros no hemos analizado, durante todo este tiempo hemos venido estructurándonos a nivel nacional, estamos en esa primera etapa, ya tenemos estructuras en todos los departamentos y ciudades intermedias, venimos trabajando con un perfil bajo, porque la misma forma de ser de mi persona hace que yo tenga esa conducta de trabajo. No me gusta mucho figuretear, no me gusta mostrarme mucho, salvo lo necesario. Y soy una persona que sí he recorrido el país, en eso sí estoy muy contento, y he recibido el cariño de mucha gente que ven en Vicente un chaqueño. Yo soy chaqueño, vivo aquí en Santa Cruz hace muchos años, un chaqueño equilibrado, propositivo, que busca el consenso y se aparta de la confrontación. El pueblo no quiere la confrontación ni de izquierda ni de derecha, no quiere radicales ni de izquierda ni de derecha, y el pueblo tampoco cree en los políticos tradicionales, el pueblo tampoco cree en los partidos políticos. Por eso es que creo que un gran porcentaje de los encuestados todavía no han definido cuál va a ser su decisión final. Y en ese camino nosotros estamos de conquistar, de enamorar al pueblo boliviano, mostrarles que nosotros somos algo diferente, somos un equipo serio, que tenemos una propuesta seria con una visión que busca la unidad de todos los bolivianos. Agrupaciones representadas como por ejemplo Albus o tal vez el Búnker, han anunciado de que las alianzas son uno de los caminos importantes para poder hablar de enfrentarse a un partido en oficialismo como es el MAS. Usted también apuesta por el tema de alianzas, ha habido, me imagino, acercamientos, o sea, Evo Morales prematuramente ha abierto todo lo que significa esta etapa preelectoral y es obvio que muchos ya están empezando a hablar no solamente de reaparecer, como lo ha hecho Johnny Fernández hoy, diciendo que UCS también participará de las elecciones, sino también estas agrupaciones que están hablando de alianzas. ¿Usted se ha acercado a algunas de ellas o se han acercado a usted, me imagino? Yo creo. Sí, yo he tenido la oportunidad de conversar con Carlos Bor, con Agustín, con Virginio, con Rubén. Creo que me he reunido casi con todos, nos conocemos. Sin embargo, todavía no hemos hablado de alianza ni de unidad. Yo estoy preocupado todavía en la estructuración de nuestro equipo, en la construcción de nuestro modelo económico que vamos a poner en consideración del pueblo boliviano dentro de muy poco tiempo.
es importante la unidad, es importante, no sé si la alianza es el término adecuado, pero es importante de que nosotros también en ese afán de buscar la unidad entremos a un sinceramiento. La única forma de lograr una mediana unidad es sincerarnos nosotros mismos. Sabemos perfectamente cuánto pesamos cada uno de nosotros. Y si nosotros nos sinceramos y vemos que no tenemos posibilidad de poder ganar unas elecciones, debemos apoyar a aquellas personas que tienen la posibilidad de ganarle al gobierno del MAS. A mí tampoco me preocupa tanto lo que el masismo significa en este momento. El MAS está débil, no solamente por la división interna, sino porque la gente no confía en el MAS. Yo decía que el MAS, después de 18 años, nos está dejando una herencia que va a tener un alto costo social y económico en el país. Un país que este año va a tener una deuda externa de alrededor de los 14.800 millones de dólares. Una deuda interna que está alrededor de los 16.000 millones de dólares. Las empresas deficitarias le deben al Banco Central más de 46.000 millones de bolivianos. No tenemos gas, no tenemos combustible, entonces no va a ser fácil para un nuevo gobierno lograr y crear oportunidades para todos los bolivianos. Va a ser difícil, pero hay que asumir obviamente el reto. Nosotros estamos trabajando en ese sentido y creo que es importante el sinceramiento de los políticos tradicionales que tampoco generan confianza. En este país, nosotros más o menos en nuestro análisis político consideramos que hay tres bloques. El primer bloque está constituido por los masistas, tres candidatos o precandidatos masistas, que está don Evo, don Luis Arce y don Andrónico. Ellos obviamente no tienen ninguna alternativa para el 2025, pese a que se están comprando al árbitro. El segundo bloque está constituido por los políticos tradicionales que ya no generan confianza, han monopolizado la política durante los 30 años en este país. Y el tercer bloque es de los líderes emergentes o de nuevos actores que están incursionando en la política. Entonces, el pueblo va a tener que elegir entre el MAS, que no tiene nada más que ofrecerle al país y ha dejado altamente endeudado a los bolivianos, la otra opción que son los políticos tradicionales, y obviamente están los nuevos actores que empiezan a hacerse conocer a nivel nacional. Por mi parte, la última pregunta. A ver, usted estuvo en Cochabamba no hace mucho, estuvo visitando nuestro departamento. Usted bien hablaba de la crisis económica que hoy en día vive el país. El próximo gobierno va a tener que resolver estas tareas pendientes de cada departamento, de los 9 departamentos. En su visita en Cochabamba, ¿qué problemas ha podido detectar? ¿Qué necesidades tiene hoy en día Cochabamba y qué usted plantea para resolver estas necesidades? A ver, de repente, para resumir qué es lo que nosotros planteamos como pilares fundamentales de la propuesta de Cambio 25, que va a estar dentro de nuestro programa de gobierno. El primer pilar fundamental es el tema de la justicia, una justicia podrida que no le sirve a nadie, o por lo menos no le sirve al pueblo, solamente le sirve a quienes administran justicia y a quienes tienen plata y a los políticos. Por eso nosotros planteamos que es necesario trabajar con una justicia independiente, hay que modificar algunas leyes y por ahí planteamos nosotros 30 años de prisión sin derecho de voto con confiscación de bienes para todos quienes administren justicia al margen de la ley y de la Constitución. Hemos planteado de que todo funcionario público al momento de juramentar debe anotar sus bienes preventivamente a nombre del Estado para que se muestre claramente que nosotros vamos a luchar frontalmente contra los corruptos. Cuellar. El tercer pilar fundamental tiene que ver con el tema de las autonomías y ahí es donde respondo un poco lo que usted dice. Nosotros planteamos una Bolivia autonómica. Tenemos que devolverle la competencia a cada uno de los departamentos. Cochabamba tiene un enorme potencial, pero obviamente también necesita el tema de infraestructura, crearles condiciones al sector productivo. El gobierno tiene que ser un aliado del sector productivo. Cochabamba, que en su momento era el granero de Bolivia, ha crecido bastante, pero necesita un apoyo serio, planificado
de parte del Estado para que ese sector productivo siga fortaleciéndose. Después nosotros planteamos el cambio del modelo, obviamente que sí, una economía mucho más abierta, una economía de cielos abiertos, donde le demos seguridad jurídica al emprendedor, le demos seguridad jurídica al inversionista. El cuarto pilar fundamental, nosotros hemos planteado el emprendimiento como una base sustancial en nuestro programa, porque como rector sé que del 100% de los bachilleres solamente el 30% ingresan a las universidades públicas, el 10% a las universidades privadas, y hay un 60% de jóvenes que no tienen ninguna alternativa. Por eso dijimos, vamos a cerrar 6 ministerios, todo ese dinero lo vamos a destinar a la creación del Ministerio del Emprendimiento e Innovación, y le vamos a dar capital semilla a todos los jóvenes y a todo aquel que tenga una iniciativa privada. Los 3 primeros años no van a pagar impuestos. Y finalmente nosotros planteamos un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. Bolivia no puede hacer negocios solamente con Irán, con China, con Rusia. Bolivia y los bolivianos no vivimos de ideología, por lo tanto debemos restablecer relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países y a partir de ahí buscar una estrategia seria de apertura de mercados, porque el tema pasa no solamente por producir, sino cómo nosotros colocamos nuestra producción en el mercado internacional. Muy bien, muchísimas gracias entonces por darnos de su tiempo, le deseamos muchísima suerte y vamos a hacer seguimiento y esperamos también su participación incluso en el sede en adelante porque vamos a tener todavía mucha tela por cortar hablando de estos temas. El agradecido soy yo y ojalá que cuando esté en Cochabamba tenga la oportunidad de visitarlo personalmente. Buenas